Quiero hablar por varios minutos on why the Word became flesh. acerca de el por qué la palabra se hizo carne. The Gospel of John testifies El Evangelio de Juan nos testifica of God's redeeming act del acto redentor de nuestro Dios toward His people que Él hizo para su pueblo and to Gentiles. y también hacia los gentiles. The book was written by perhaps El libro tal vez fue escrito the closest disciple of Jesus. por el discípulo, por el que sería el discípulo más cercano de nuestro Mesías. The entire book has one purpose. Y el libro entero tiene un propósito. John 20, verse 30. Juan 30, versículo 30. But these are written so that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. According, the translation is the Christian Standard Bible. Y dice, estas palabras están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. This is the purpose of the entire book, Este es el propósito del libro entero, of the book of John. de este libro, el libro de Juan. Every letter, every word, every grammar Cada letra, cada palabra, toda la gramática, is so that you and I, the reader, tiene el propósito de que tú y yo, el lector, may understand who Jesus was, podamos entender quién Jesucristo nuestro Mesías es, who He is, quién Él es and who He will be in the y future. quién Él será en el futuro. Because if you understand who He is, Porque si tú llegas a entender quién Él es and you understand what He did for you, y entiendes qué es lo que Él hizo por ti and you understand what He did for the Jewish people, y entiendes lo que Él hizo para el pueblo judío and you understand what He did for the Gentiles, y si entiendes lo que Él hizo para los gentiles and you believe in His name, y si tú crees en su nombre, then you can live a life of blessing. entonces verdaderamente podrás vivir una vida en bendición. Needless to say, Sin tener que decir, that many around us on a day-to-day basis, no es necesario decir que mucha gente alrededor de nosotros a diario, unfortunately, do not understand. desafortunadamente ellos no entienden. They do not understand who He was. Ellos no llegan a entender quién Él fue. They do not understand why He came. No llegan a entender por qué Él vino. They do not understand what He expects from each one of us. Y no llegan a entender qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. But it is the purpose of this book Sin embargo, es el propósito de este libro, of John el libro de Juan, that you and I would understand, que tú y yo llegáramos a entender. and we would tell others, Y nosotros así podamos decirle a otros, and they could be grafted into the people of God. para que ellos también puedan ser juntados y injertados al pueblo de Dios. Give God a hand. Dale un aplauso al Señor. Jesus Jesús was the image of the invisible God, es la imagen del Dios invisible participating in the bloodline of Adam. que participó por medio de la línea de Adán. The first disobedient man in creation. Adán, quien fue el primer hombre desobediente en la creación. In Genesis, the book of Genesis, En el libro de Génesis, God presents Himself before the beginning, el Señor se presenta Él mismo antes del principio, before creation, antes de la creación, before there was light, antes de que hubiera luz, before there was time, antes de que hubiera tiempo, before mankind itself, antes de la humanidad en sí, before the fishes of the sea, antes que los peces del mar, before the birds of the sky, antes que las aves del cielo, before the animals that roam the earth. antes de las fieras y las bestias que andaban en la tierra. In Genesis, En Génesis, God reveals to el us Señor nos revela a nosotros that He was existing before existence, que Él estaba ya existiendo antes de la misma existencia, that He was when there was no matter, que Él era cuando no había sustancia alguna, without form,
que él era sin forma, without measurement of time, sin medir, sin noción de tiempo, without limitation. sin limitaciones. God was, Dios era and he has always y been siempre ha sido, before the beginning, antes del principio, before Genesis chapter 1 verse 1. antes de Génesis capítulo 1 versículo 1. God filled everything. El Señor ya llenaba todo. God was everywhere. El Señor estaba en todo lugar. The spiritual realm in which God lives, El reino espiritual, la naturaleza espiritual donde Dios habita, according to the scriptures, de acuerdo a las escrituras, that's where God was. allí es donde el Señor estaba. That's where God is. Ahí es donde el Señor está. And that's where he will always be. Y ahí es donde Él siempre estará. But at a given moment, Pero en un momento determinado, we don't know when, no estamos seguros cuándo, because time was not yet created. porque el tiempo aún no había sido creado. There were no clocks No había reloj or humans o humanos para or medir, universe to be. o universo para observar. But at a given moment in eternity, Pero en un momento indicado en la eternidad, the God that is a spirit, el Dios que es espíritu, the God that is eternal, el Dios que es the eterno, God that is invisible, el Dios que es invisible, the God that is without shape, aquel Dios que no tiene forma, the God that is formless. que no tiene materia. The Bible tells us that he spoke. La escritura nos dice que Él habló. He spoke a word in eternity. Él habló una palabra en la eternidad. And when God spoke his word, Y cuando el Señor habló esa the palabra, word had shape. esa palabra tomó forma. The word had hands. Esa palabra tuvo brazos y manos. The word had feet. Esa palabra tuvo brazos, piernas. The word had a pre-beginning. The word had a pre-beginning. La palabra tuvo un precomienzo. Because the word was the will of God. Porque esa palabra era la voluntad de Dios. Because the word was God. Porque la palabra era Dios. I don't know if you understand what I'm trying to tell you. No sé si estás entendiendo lo que estoy tratando de decirte. It was in eternity Él estaba en la eternidad, where the invisible or eternal God revealed himself. donde el Dios invisible estaba tratando de revelarse. And he revealed himself in a visible form. Y empezó a revelarse de una forma visible. And when his word came out of his mouth, Y cuando la palabra salió de él, God had an image. Dios de repente tuvo una imagen. And the word made everything. Esa imagen, esa palabra lo hizo todo. The word created time. Esa palabra creó la noción del tiempo. The word created matter. Esa palabra creó la noción de materia. Genesis chapter 1 tells us En Génesis capítulo 1 se nos God dice spoke 10 times. que el Señor habló 10 veces. And everything that you and I know Y todo lo que tú y yo conocemos was created by the word of God fue creado por la palabra, el verbo de Dios. in such a way Y fue creado de tal manera that everything that we know that exists que todo lo que nosotros sabemos que conocemos que existe came out of nothing salió y fue creado de la nada. because God spoke it Porque el Señor lo habló and his word created it. y su palabra lo creó. I don't know if you could grasp that understanding. No sé si puedes entender ese concepto. That is the understanding that John had when he wrote the book of John, chapter 1. Pero este es el concepto que Juan tenía cuando él empezó a escribir Juan capítulo All 2. of this takes place before Genesis 1:1. Todo esto toma lugar antes de Génesis capítulo 1 versículo If we 1. could tabulate a number, Si pudiéramos tabular o pensar en un número, this would be Genesis chapter 1 verse 0. esto sería Génesis capítulo 1 versículo 0. Because all of this took place before beginning. Porque todo esto suscitó antes del principio. John tells us in his book Juan nos dice en su libro that word that God spoke, que esa palabra que Dios habló, that word that created lights,
ese verbo que creó la luz, that word that created the universe, ese verbo que creó el universo, that word that is the image of the invisible God, esa palabra que es la misma imagen del Dios invisible, that word was made flesh one day, esa palabra, ese verbo fue creado en carne un día and he walked the streets of Jerusalem, y caminó las calles de and Jerusalén he taught in the area of Galilee, y enseñó en la región de Galilea and he made disciples, y él hizo discípulos and he spoke to John, y él habló a Juan and he ate with them, y comió con ellos and he commissioned them. y él les dio la comisión. I don't know if you could read John chapter 1 verse 1. No sé si tú puedas leer Juan capítulo 1 versículo 1. We could show it up here Si pudieran mostrarlo en la pantalla. with the understanding that John had, the author of the book of John. Y con el entendimiento que tenía Juan, el que fue el autor de este libro. This is what John was thinking in John 1:1. Esto es lo que Juan estaba pensando en Juan 1:1. In the beginning was the En Word, el principio era la palabra, el verbo. and the Word was with God, Y el verbo, la palabra, estaba con Dios. and the Word was God. Y la palabra, el verbo, era Dios. You know what he's saying? ¿Entiendes lo que él está diciendo? Can you see what John is expressing? Puedes ver lo que Juan está expresando. Do you see why it's so important that we understand who the Word is? Puedes entender por qué es tan importante saber quién es la palabra. Jesus is more than a man. Porque Jesús es más que un He's hombre. more than a rabbi. Es más que un rabino. He's more than a teacher. Es más que un He's more maestro. than a figure. He's more than a figure. Es más que una figura en la He's more than historia. an important person in history. Es más que la persona más importante en la historia. He's much more than that. Él es mucho más que eso. John is telling his reader, Juan le está diciendo al lector, this is the word that came out of God. esta es una misma palabra que salió de Dios mismo. This is the part of God that came from the spiritual realm to creation. Es la parte de Dios que salió del mundo espiritual donde está Dios para entrar a lo físico. This is not a different God. Este no es un Dios diferente. This is not a second God. Este no es un segundo Dios. This is the revelation of the eternal God. Esta es la revelación del Dios eterno. This is why Jesus said, Esto es la razón por la cual Jesús dijo no one comes to the Father but by me. que nadie viene al Padre sino por mí. Dice el No one Señor. has seen the Father, only the Son. Nadie ha visto al Padre, solo el Hijo. And who the Son wants to reveal it to. Y aquel a quien el Hijo quiere revelarle. This is why when Jesus spoke to Philip, Y por eso cuando el Señor Jesús le habló a Felipe, and Philip asked him, Jesus, show us the Father. y Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. Jesus responded, I am the Father. Por eso Jesús le responde, yo soy el Padre. If you see me, you've seen the Father. Si él dice, si me has visto a Why do you mí, ask? Show us the Father. si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿por qué me preguntas, muéstranos al Padre? This is a difficult concept to understand. Tal vez es un concepto difícil de entender a veces. We are in the 21st century. Estamos en el siglo 2 XXI. millennia plus. Ha pasado 2 milenios y un tanto más. This was written in Hebrew. Y esto fue escrito en This hebreo, was written by a Jew. escrito por judíos. This was written in Judea. En Judea fue escrito, This was not new for them. pero para ellos no era nuevo. This was a normal Jewish concept found in the Old Testament. Era un concepto normal, bíblico, judío que estaba en el Antiguo Testamento. But we are not from that time. Pero nosotros no somos de ese tiempo. We're not speaking the original language that Jesus spoke. Y tampoco estamos hablando el lenguaje original que nuestro Señor habló. We've come from different nations and different places. Y hemos venido de diferentes naciones, diferentes We have lugares, different backgrounds and different languages. con diferentes trasfondos y dialectos y acentos. So it's hard for us to understand what John was saying. Y por eso nos es difícil entender lo que Juan estaba diciendo. When you go into the Old Testament, Pero cuando vamos al Antiguo Testamento you find a Hebrew word. y hallamos una palabra hebrea, The Hebrew word for word is davar. la palabra hebrea para mencionar la palabra es davar. Significa, it means
Y esa palabra, davar, It means word. significa It palabra, means speech. significa discurso, It means discourse. significa un discurso It means what someone is saying. y significa algo que alguien está diciendo. When you go to the book of Deuteronomy, Cuando vas al libro de Deuteronomio, the book that Jesus quoted the most in the New Testament, el libro el cual nuestro Mesías habló más en el Nuevo Testamento. in Hebrew, the book is called Devarim, En hebreo, el nombre del libro de Deuteronomio es Devarim, which comes from the word Devar. que viene de la palabra davar, It means words of words. que significa palabras de palabras. It's ironic to see Jesus quoting such a book. Es una ironía ver al Señor haciendo tanta referencia a un libro, Because the word made flesh a ese libro, porque la palabra hecha carne is referencing and citing the word of God. está haciendo referencia a la palabra de Dios. It's an irony when you think about it. Es una ironía cuando lo piensas. La palabra está haciendo referencia a la palabra. When the southern kingdom was captured by Babylon, Y cuando el reino del sur de Judá fue capturado por Babilonia, they were taught Chaldean language se le enseñó el lenguaje caldeo, or Aramaic, el cual era el arameo. and they had a word, a concept for it. Y ellos también tenían otra palabra para este And there are many concepto. books that show that this is evident. Y hay muchos libros y referencias que nos muestran esta verdad. Before Jesus came, Antes de que Jesús viniera, in Aramaic the word is membra. en arameo la palabra es membra. It means speech. Y membra también significa discurso It o palabras. means word. Significa palabra. It means discourse. Significa un discurso que alguien da. Jesus was the membra of God. Y Jesús era la membra de Dios. In our part of the world, En nuestra parte del mundo we're fascinated by the Greek language. estamos fascinados con el lenguaje griego. We have the concept of democracy, which is Greek. Tenemos concepto de democracia que se origina en la civilización griega. We highlight the manuscripts that are in Greek found in the 3rd century. Hacemos énfasis en los manuscritos griegos que se hallaron en el tercer siglo. And when you see John 1:1 in Greek Y cuando vemos Juan 1:1 en griego or John 1:14, o Juan 1:14, the Greek word is logos, la palabra en griego para palabra es logos, which means the que word, significa palabra, which means the thought, que significa pensamiento which means the también, principle, que también significa principio o which means the concepto, speech. que también significa un dicho o un discurso. This was not an old concept. Esto no era un concepto antiguo, This was not a new concept for John. pero no era un concepto nuevo, era algo conocido para Juan. John was talking about Genesis chapter 1. Juan estaba hablando de Génesis capítulo 1. Jesus was the word that revealed himself from eternity. Jesús era la palabra misma que se reveló desde la eternidad. And he came so that mankind could be given an opportunity to return to holiness. Y Él vino para darle la oportunidad a la humanidad para regresar a la santidad de Dios. Which is demanded by a holy God if you read your Bible. Esa santidad es demandada por Dios para venir hacia Él, y lo sabemos si leemos la palabra de Dios. In John chapter 14, En Juan capítulo 14, Jesus is walking with his disciples vemos a Jesús caminando con sus discípulos and he's teaching them y Él les está enseñando and he tells them, y les dice, if you love me, si me amáis, if you love me, si me amáis, then keep my commandments. entonces guardad mis mandamientos. John 14:15. Juan 14:15. I counted how many times Yo conté cuántas veces, this reference is found in our Protestant Bible. cuántas veces se halla esta referencia en nuestras Biblias protestantes. Over 72 times in all 66 books, you see the phrase, keep my commandments. Keep my commandments. Keep my commandments. Y es más de 72 veces en todos los 66 libros que se halla esta frase, guardar
mis mandamientos, guardad mis mandamientos, guardad mis mandamientos. You want to know why the commandments of God are so important? ¿Y quieres tú entender por qué guardar los mandamientos de Dios es tan importante? Because the commandments of God are God's word. Porque los mandamientos de Dios son la misma palabra de Dios. Because the commandments of God are holiness. Porque los mandamientos de Dios son santidad. When somebody says repent in the Bible, Cuando en la Biblia se nos dice arrepentíos, it's making a direction, an instruction. lo que está haciendo verdaderamente es darnos una dirección. It's telling the other person, come back to the commandment. Nos está instruyendo. Al arrepentirnos se nos está instruyendo a regresar a los mandamientos. Come back to the commandments of God. Regresa a los mandamientos de Dios. Fix yourself. Arregla tu vida. Become obedient. Be fruitful. Hazte obediente. Hazte fructífero. When Jeremiah chapter 6 verse 16, Cuando Jeremías capítulo 6 versículo 16, the Lord says to Jeremiah, el Señor habla a Jeremías y le dice, stand by the roads and look and ask for the ancient paths where the good way is, and walk in it and find rest for your soul. The reason he says that, dice el versículo, dice el Señor, paraos en caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y la razón por la cual Dios le dice eso a Jeremías, you know what the ancient path is? ¿ustedes tienen una idea de cuál es esa senda antigua, esas sendas antiguas? Have you heard that phrase? ¿Han oído esa frase Have you antes? ever heard a preacher say, go back to the ancient path? ¿Alguna vez han oído a un predicador predicar y decir, regresen a las sendas antiguas? Have you heard that phrase? ¿Han oído esa frase It's a antes? Hebrew phrase. Es una frase hebrea. It means to go back to the commandments of God. Y el verdadero significado de esa frase es regresa a los mandamientos de tu Dios. Jeremiah was telling the people, Jeremías le estaba diciendo a su pueblo, let's go back to the ancient path. vamos a regresar a la senda antigua. Let's go back to the word of God. Vamos a regresar a la palabra de Let's Dios. go back to holiness. Vamos a regresar a la santidad. Let's go back to what God has for us. Vamos a regresar a lo que Dios tiene para nosotros. Let's walk in it. Vamos a caminar en ella. Let's la palabra. live it. Vamos a vivir la palabra. Let's learn it. Vamos a aprender la palabra para vivir. Because our soul will find rest in the ancient path. Porque es entonces que nuestra alma hallará verdadero descanso en esta senda antigua. Some of you don't look very convinced. Algunos de ustedes no se miran muy convencidos de ello. When we go to Acts 2:38, Cuando vamos a Hechos capítulo 2 versículo 38. a Jew named Simon, Y un judío llamado Simón, Jesus changed his name to Aramaic Kepha. el Señor Jesucristo le cambió su nombre en el arameo y lo llamó Kefa, which means a rock. que significa roca. He says, you know what he says in Acts 2:38? ¿Saben qué es lo que este hombre Simón dice en Hechos 2:38? He stood up and all the disciples behind him with him. Él se puso de pie y detrás de él los otros 11 discípulos se pusieron detrás de él apoyándolo. And it was the Feast of Weeks, the Feast of Pentecost. Y era la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés. The feast that celebrates that God gave the word to Moses. Era la fiesta en la cual se celebraba que el Señor le dio los mandamientos y su palabra a Moisés. And Peter said unto them, Y Pedro les dijo entonces a ellos, repent, arrepentíos, go back to the ancient path, regresen a la senda go back to antigua, holiness, regresen a la go back santidad, to the commandments, regresen a los go back to the mandamientos, will of the Father, regresa a la voluntad go del back to what Padre, is written. regresa a lo que ha sido Go escrito, back. regresa. Acts 2:38 Hechos 2:38 is the beginning of the process that we call discipleship. es tan solo el principio de lo que nosotros llamamos discipulado. John says that the word became flesh and dwelt with us. Juan dice que la palabra se hizo carne y habitó y tomó residencia entre nosotros. I know that in the time that we live, Yo sé que en los tiempos en los cuales nosotros vivimos, we like to focus on his death, nos gusta enfocarnos en su muerte, but I like to focus on his life.
Pero a mí me gusta enfocarme en su vida. I like to focus on what he did when he was alive. A mí me gusta enfocarme en lo que él hizo. I like mientras to él study vivía. what he said. Y a mí me gusta poner atención a lo que él dijo. I like to remember and hear the parables. A mí me gusta recordar y oír nuevamente sus parábolas. I like to hear what Jesus was doing in Judea. A mí me gusta oír lo que Jesús estaba haciendo en Judea. Matthew, Mark, Luke, and John Mateo, Marcos, Lucas y Juan give us a window nos muestran una ventana over what Jesus Christ of Nazareth, the Word made flesh, was doing in Judea. Ellos son una ventana para que nosotros podamos ver lo que Jesús, el Mesías, estaba haciendo en esos tiempos. And outside Judea. En lo que estaba él haciendo en Judea y fuera de Judea. It's very interesting Es muy interesante that Jesus que Jesús was making disciples estaba haciendo discípulos when he walked in the streets cuando él caminaba por las calles of the Middle East. del Medio Oriente en aquel entonces. Think about that. Si piensen en eso. When John says that the Word was made flesh, Cuando Juan dice que el verbo, la palabra, se hizo carne, we're reading a translation in our Bible. estamos leyendo una traducción de la palabra. That phrase, made flesh, Esa frase que se hizo carne, in Hebrew is the word tabernacle. en hebreo se usa la palabra tabernaculizar. This is how it sounds in Hebrew. Y así es como se oye en hebreo. And the Word was made a tabernacle. Y la palabra se tabernaculizó. Why did he use that word, tabernacle? ¿Y por qué se usa esa palabra tabernaculizar? Because he was making a reference to Moses. Porque él estaba haciendo una referencia a Moisés. God spoke to Moses in the mountain, El Señor habló a Moisés cuando él estaba en la montaña Sinai. and he told him, go down and build me a tabernacle. Y el Señor le dijo a Moisés, baja y haz para mí un tabernáculo. Don't build it according to your mind. Y construyelo de acuerdo a lo que tú ves en tu mente. I want you to build it according to the pattern that I have shown you. En tu mente de acuerdo al patrón que yo te mostré. I'm going to tell you how to build it, Moses. Moisés, yo te voy a indicar cómo hacerlo. I'm going to tell you how tall the walls are going to be. Yo te voy a decir qué tan altas las paredes I'm going serán. to tell you what divisions are going to be in the house. ¿Cuáles cámaras habrá en esa casa, en ese I'm going to tell tabernáculo? you where the unleavened bread is going to be. Te voy a decir dónde va a estar el pan sin I'm levadura. going to tell you how the priests are going to dress. Y te voy a decir cómo se han de vestir los sumos I'm going to sacerdotes. tell you what sacrifice to bring me. Y te voy a mostrar qué sacrificios traer. I'm going to tell you what to celebrate. Y te voy a mostrar qué debes de celebrar. If you build it according to my pattern, says the Lord, Si tú lo construyes de acuerdo al patrón que yo te doy, dice el then my Señor, presence will dwell in the tabernacle. es entonces que mi presencia habitará en el tabernáculo. And I will live in the midst of all of you. Y yo viviré, estaré presente en medio de todos ustedes. And other nations will look at you. Y todas las naciones los verán a And ustedes. they will know that there is a living God among you. Y conocerán que hay un Dios viviente entre ustedes. Because the tabernacle was holy. Porque el tabernáculo era santo. And God is holy. Y Dios es And santo. he could only dwell among them Y Él vino a vivir en medio de if ellos. they chose to keep his commandments. Si es que ellos decidían guardar sus mandamientos. So John says that the word was made a tabernacle. Y es por eso que Juan dice que la palabra, el verbo de Dios se hizo tabernáculo. Jesus was the tabernacle. Jesús era el tabernáculo. The presence of God dwelled in him to the fullness. La presencia y la esencia de Dios habitaba en él a la plenitud. That was the glory of God. Esa era la gloria de Dios. That was the will of Esa God. era la voluntad de That Dios. was the visible image of God. En una imagen visible de Dios. I don't know if you could understand or grasp that in your mind. No sé si puedes entender o captivar eso en tu mente. The trees knew their creator walked among them. Los árboles entendían que su creador y su diseñador habitaba entre ellos. The grass would recognize who made them. El pasto reconocía a quién lo hizo a ellos. The birds knew who was there. Las aves sabían quién era que estaba All ahí. of creation knew Toda la creación
entendía that Jesus Christ of Nazareth que Jesús Cristo de Nazaret was the presence of God in creation. era la misma presencia de Dios manifestada en su creación. I was telling a sister this week, Yo le estaba hablando con una hermana en esta semana. I think it was in our discipleship class on Friday. Creo que parece que era en la clase de discipulado del viernes. I was telling her, Le estaba diciendo a esta hermana, it's so ironic in the New Testament es tan irónico en el Nuevo Testamento because there was a temple, there was a physical tabernacle porque había un tabernáculo físico, un templo en in Jerusalem. Jerusalén en esos tiempos. And the tabernacle is considered the second tabernacle. Y ese tabernáculo, ese templo que estaba en pie, se considera que era el segundo What templo. people don't know about it, Pero lo que mucha gente no sabe de ese templo it was missing God's glory. es que ese templo no tenía, le faltaba la gloria de Dios. That tabernacle was missing the Ark of the Covenant. A ese templo le faltaba el arca del pacto. The first tabernacle in the wilderness had the ark. El primer tabernáculo que estaba en el desierto, construido en el desierto, tenía el arca del But the pacto. ark of the first century did not have the ark. Pero el tabernáculo del segundo siglo no tenía el tabernáculo, el arca del The first tabernacle had the glory of God, El primer tabernáculo tenía la gloria de Dios, which was in the holiest of holies. que estaba en el lugar santísimo. But the tabernacle that lived in the time of the disciples was missing the glory of God in the holiest of holies. Pero ese lugar santísimo en el segundo siglo, en el segundo templo, le faltaba el arca del pacto, le faltaba la gloria de Dios. And when you read the Gospel of John, he talks about the glory of God. Y cuando vemos el libro de Juan, él habla de la gloria de Dios. He says that the glory of God dwelled among us. Y él dice que aún así la gloria de Dios habitó entre nosotros. And we saw it with our eyes. Y lo vimos con nuestros propios And it ojos. walked in front of us. Y caminó enfrente de And we nosotros. spoke to it. Y le hablamos. And we fellowship with it. Y convivimos con ella. Con él. But many did not recognize Pero muchos no reconocieron. that Jesus was the glory of God in the flesh. No entendieron que Jesús era la misma gloria de Dios manifestada en carne. Jesus has expectations. Jesús tiene una expectativa. And he gave it to his disciples to give to others. Y esa expectativa el Señor, Él se la dio a sus discípulos para que ellos se la dieran a los demás. To make more disciples, La expectativa de hacer más discípulos. thereby returning as the remnant of God to its original plan. Para que ellos pudieran regresar como el remanente de Dios y regresar así al plan original de Dios. And judgment for the rest that do not choose that. Y luego que haya un juicio para todos aquellos que deciden no regresar a Dios. This is why Matthew 28:19 says, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you, and remember, and I am with you always to the end of the age." Por eso vemos el mandamiento de nuestro Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, por tanto, id, predicad y haced discípulos de todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. See, there's the commandments again. ¿Ves? Ahí están los mandamientos de nuevo. I counted how many times the expectations of Jesus are given to us. Yo conté el número de veces que el Señor menciona las expectativas que Él tiene para nosotros. Did you know that he mentions his great commission 5 times? ¿Sabías que Él mencionó su gran comisión 5 veces? In Matthew and Mark and Luke and John and in the book of Acts. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan y en el libro de Hechos. If you want to think about the book of Acts, Si quieres pensar en el libro de Hechos, there's 3 generations of disciples. Ahí hay Disciple makers in the book of Acts. en el libro de Hechos hay 3 generaciones de aquellos que hacen discípulos. Where did Jesus spend most of his time? ¿Dónde es que el Señor pasó la mayoría de su tiempo? Could we show the map? Podemos mostrar el mapa. Jesus spent most of his time in Galilee. El Señor pasó la mayoría de su tiempo en Galilea. Do you know where Galilee was? Ustedes saben dónde estaba la Galilea. We could show the map. Si podemos mostrar el mapa. The Galilee was a part of Israel.
La Galilea era una parte de Israel, It was the northern part of Israel. era la parte del norte de Israel. It was where Gentiles lived. Y en ese tiempo es donde vivían gentiles. It was where people that did not practice holiness dwelt. En otras palabras, es el lugar donde vivía la gente que no practicaba la santidad de Dios. You know where Jesus spent most of his time? ¿Sabes dónde el Señor Jesucristo pasó la mayoría de su tiempo? He spent most of his time in Samaria, Él pasó la mayoría de su tiempo en Samaria. a place that dwelt with Gentiles. Era un lugar donde había una mayoría de gentiles. Lawless people. Gente que vivía sin ley. People that did not know God's word. Gente que no conocía la palabra y los mandamientos de Dios. Can we show the map? Podemos mostrar el mapa. This is the place where Jesus spent 90% of its ministry. Este es el lugar donde el Señor pasó la gran mayoría de su ministerio. Do you understand what I'm saying? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? He wasn't with the rabbis most of the Él time. no estaba conviviendo con los rabinos la mayoría del tiempo. He wasn't with the people that knew God's holiness, God's Él no commandments. pasó mucho tiempo con la gente que conocía la santidad de Dios y los mandamientos. He spent most of the time with the people that struggled to obey the commandments. Él pasó mucho tiempo con la gente que batallaba con obedecer los mandamientos de Dios. He spent a lot of time with people that didn't know the commandments of God. Él pasó mucho tiempo con la gente que no sabía acerca de los He ate with mandamientos them. de Dios. Él comió con ellos. He taught them. Él les enseñaba a He ellos. visited their houses. Él visitaba sus casas. He fished with them. Él aún pescaba con ellos. 90% of Jesus' earthly El ministry 90% del ministerio terrenal de nuestro Señor was spent on the northern parts of Israel. se la pasó la mayoría del tiempo en la parte del norte de Israel. This is why some of the Sadducees criticized him. Es por eso que muchos de los saduceos lo criticaban. This is why some of the Pharisees criticized Y him. por qué muchos de los fariseos Some lo of them. criticaban. Varios de ellos. This is why 27 sects criticized Jesus. Por eso es que de las 27 sectas de aquellos días criticaban a Jesús. Because he could have spent time Porque él podía haber pasado tiempo answering deep questions, contestando las preguntas profundas que ellos tal vez podrían tener, showing a new philosophy, mostrarles una nueva enseñanza, answering the questions that the teachers had. contestándole las preguntas que los maestros podrían tener. But Jesus was more interested in making disciples. Pero el Señor estaba más interesado en hacer nuevos discípulos. Think about what John is saying. Piensa en lo que Juan está diciendo. The Word, the beginning was the En Word, el principio era la palabra, el verbo. and the Word was with Y God, la palabra, el verbo estaba con Dios. and the Word was God, Y la palabra, ese verbo era and the Dios. Word was made flesh. Y ese verbo fue hecho carne. It tabernacled itself among us, Y se tabernaculizó entre and we nosotros. saw its glory, Y vimos su gloria. and we heard it, Y lo oímos. and we fellowship with it. Y tuvimos convivencia con él. God was so interested Dios estaba tan interesado in making disciples. en hacer discípulos. God Himself came into creation. Dios mismo se hizo hombre, se manifestó en su creación. He went through a filter. Él se pasó por medio de un filtro. He por took así on this decirlo. flesh. Y él se manifestó en forma de carne. He took on these limitations that you and I have Y tomó de estas limitaciones so que that nosotros He could tenemos, make disciples, para que él pudiera hacer discípulos. so that He could teach the Word of God to mankind, Para que él pudiera enseñar la palabra, su palabra a la humanidad. so that every person, every child, every man and every woman Para que toda persona, cada hijo, cada hombre y cada mujer could have a choice to make pudiera llegar un momento en tomar una decisión to come back to the old path y tener la opción de regresar and be blessed, y ser bendecido, or stay in the current path o quedarse en su senda and be cursed. y ser maldecido. Every person has the opportunity to have God's mercy, Cada persona tiene la oportunidad de recibir la misericordia de Dios, or you can have God's judgment.
O es tu opción, también puedes escoger el juicio de Dios. You can choose God's holiness, Puedes escoger la santidad de Dios or you can choose paganism. o puedes escoger paganismo. You can choose to come back to your heavenly Father, Puedes escoger regresar a tu Padre eterno or you can embrace the devil that dwells on the earth. o puedes permanecer con el diablo, el enemigo que permanece en la tierra. It's not for everyone. No, esto no es para todos. If people didn't take on Jesus seriously, Si la gente no toma a Jesús seriamente, they won't take you seriously either. a ti tampoco te van a tomar en serio. But the day will come Pero el día va a llegar when we will meet our Creator. cuando todos vamos a enfrentarnos al nuevo creador. One day we're going to go to your funeral. Un día vamos a ir a tu funeral. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. Un día voy a ir a tu funeral. Dile a tu vecino. One day I will go to your funeral. Un día One day vamos a estar visitando tu we're funeral going to be visiting your funeral. y vas a encontrarte con tu Creador. And that day you will find yourself in front of your Creator. Y son los mandamientos de Dios And it is the commandments of God los que te van a juzgar. that will judge you. Son los que van a separarte. Those are the ones that will separate you. Misericordia al que recibe And there will be mercy for those that receive them. y juicio al que decidió hacerse de la vista gorda. And there will be judgment for those that decided to play a blind eye and not obey them. Ese es el poder por cual Dios se hizo carne. And that is the reason why God made himself into a man. Ponte de pie en esta tarde. Why don't you stand? Dios no está buscando a gente sin errores. God is not looking for people that have no mistakes. Todos tenemos errores, We all have mistakes. pero Dios está buscando a gente que quiere. But God is looking for people that are willing and want to. El libro de Josué, The book of el Joshua, Señor le dice a este joven, esfuérzate. the Lord tells this young man, be courageous. Si se lo pudiera traducir en el lenguaje mexicano, If I could translate it for you in Mexican language, échale ganas, put your back into it. échale ganas, Put your back into it porque Dios te ama. because God loves you. Pero el amor de Dios But God's love, no quiere decir que el juicio de Dios no va a estar presente. God's love does not mean that God's judgment will not be present. Porque el Dios de la Biblia es un Dios inmutable. que no Because the cambia. God of the scriptures is an immutable and unchanging God. Eso quiere decir que sus pactos no pueden ser violados. That means that his commandments, his covenants cannot be changed. No pueden cambiar. He cannot change No them. le pueden agregar o quitar. You cannot add to them and you cannot take away from them. Es el mismo Dios de ayer y hoy por los siglos. Because he's the same God from yesterday, today, and forever. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, el cielo y la tierra pasará, heaven and earth shall pass away, pero mis mandamientos no pasarán. but my commandments, my word shall not pass away. Cuando yo llegué al camino de Dios, When I came to the Lord, yo pensaba que la palabra de Dios me quería restringir mucho. I thought that the word of God wanted to restrict me too much. No me gustaba que me dijeran cómo vivir, qué hacer. I did not like for someone to tell me how to live and what to do and what En mi not to do. corazón yo era rebelde, In my heart, I was rebellious porque yo pensaba que yo sabía más. because I thought that I knew more. Yo pensaba que mi pastor era anticuado, I thought that my pastor was too antiquated, santurrón, too much of a holy roller, creído. too full of Y himself. cada vez que cometía un error le apuntaba el dedo. And every time someone made a mistake, I would point my finger. Cuando yo era nuevo yo me sentía bien. When I was new, I felt good. Justificaba mi forma de vivir, I mi forma de pensar, mi forma de tomar decisiones. I justified the way that I walked, the way I acted, and the way decisions that I made and the thoughts I had. Esa era mi forma de resistir lo que Dios tiene para mí. That was my way of resisting what God had for me. Pero un día tomé la decisión, But one day I made the decision a la edad de 15 años, at the age of 15 years of age. de comenzar a leer la Biblia. I made the decision to start reading the Word of God. Ya estaba ayunando, ya estaba orando, I had started fasting, I had started praying,
Pero el siguiente paso para mí era estudiar la palabra de Dios. But the next step for me was to study the Word of God. Porque es la única forma que puedo acercarme a Dios. Because that is truly the only way that I can come close to God. Que puedo conocer a Dios. And that I may truly know God. De que puedo estar listo y entender lo que Él tiene para mí. That I can be ready and understand what He has for me. Cada vez que estudio la palabra, And every time that I study the Word of God, a través de los años, throughout the a years, través del tiempo, throughout time, me he dado cuenta I have come to realize de que los mandamientos no eran restricciones, that the commandments were not, in reality, were not restrictive. de que era protección, But the commandments were a protection. que los mandamientos son un privilegio, And that they're actually a privilege. que son una oportunidad And para they're- servir a Dios. And they're actually an opportunity for me to serve God. Al leer la palabra de Dios, And as I read and the Word of God, mi corazón ha cambiado, my heart has changed. mi forma de pensar ha cambiado, The way I think is changed. como vivo mi vida, The way I live my life. como gasto mi dinero, The way I spend my money. como me visto, How I dress. ha afectado cada parte de mi ser. And it has affected every other part of my being. Ayer hablaba con mi segundo hijo I was speaking to my second son y yesterday. estábamos caminando en la comunidad él y yo a solas. And we were walking in our neighborhood by ourselves. Y le decía yo a él, And I told him, le decía, ¿sabes tú por qué estás aquí? I was telling him, asking him, you know why you're here, son? Estás aquí porque un día, You're here because one day, cuando yo era un joven, when I was a young man, yo decidí servir a Dios. I chose to serve the Lord. Yo decidí dar lo mejor de mí a Dios. I chose to give the best thing that I had to God. Y por esa razón que yo tomé, And because of that decision that I've made, tú estás aquí en este día. you are here Tú today, estás respirando. and you are breathing, Tú puedes caminar. and you can walk. Y si tú no aprendes a amar a Dios, Son, if you don't learn to love God, vas a sufrir allá afuera. you will suffer out in the world. El mundo va a ser cruel contigo. The world will be cruel to you. El mundo va a destruir tu juventud. The world will destroy your youth. El mundo va a robar tu riqueza. The world will steal your wealth and your riches. Vas a arrepentirte. And you will be regretting it. You will have remorse and you will regret it. Le decía a mi hijo, I was telling my son, yo no puedo obligarte, I was telling him, I cannot force you. pero sí quiero decirte I cannot force you to do something, but I do want to tell you de que sin Él that without God, without Him, tú no eres nada. you are nothing. Y yo no soy nada. And I am nothing. Todo lo que miras aquí es nada. And everything you see here is nothing. Y se quedó callado. And he stayed quiet. Y después de un rato, And after a while, after a moment, estaba frío, como 40 grados Fahrenheit. it was getting cool, like around 40 degrees Fahrenheit. Le hice la pregunta otra vez. And I asked him the question again. ¿Me entendiste? Did you understand what I say? ¿Me entendiste? Did you understand me? Y me dijo, And he said, sí, Padre, yes, Father, yo te entendí. I understood. Así es nuestro Padre Celestial. That's how our Heavenly Father is with us also. ¿Tienes errores? Si tienes errores, If you have mistakes, bienvenido. welcome. ¿Tienes limitaciones? You have limitations yourself, Bienvenido. welcome. ¿No conoces la palabra de Dios? You don't know the Word of God, Bienvenido. welcome. ¿Tienes hambre y sed de justicia? You have hunger and thirst for righteousness, Bienvenido. welcome. ¿Anhelas propósito y significado en tu vida? Do you yearn to have purpose and meaning in your life? Bienvenido. Welcome. Te presento a Jesús, I present you Jesus, la palabra de Dios the Word of God, que se tabernaculizó en medio nuestro. who made himself a tabernacle and dwelled among us. No sé si me estás entendiendo. I don't know if you're understanding what I'm saying, La libertad but the freedom, que tú anhelas the liberty that you yearn for, la vas a encontrar en la palabra de you Dios. will find it in the commandments in the Word of God. La esperanza que tú buscas The hope that you are looking for, la vas a encontrar en la palabra de that Dios. hope you will find it in the Word of God. El cambio que tú estás
buscando, The change that you know that you need and that you're looking for, lo vas a encontrar en la palabra de Dios. you will find it in the Word of God. Yo soy prueba. I am a testimony. Yo soy evidencia I am living evidence de la misericordia y la gracia de Dios. of the mercy and grace of God. Me encanta ese verso para terminar. I love that verse, so we can end with this. En el libro de Apocalipsis, In the book of Revelation, creo que es el capítulo 3. I believe it is chapter 3. Dice, he aquí, hablando Jesús. And we see Jesus speaking here in Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y toco. And he says, behold, I am at the door and I knock. Mi esposa no sabe lo que voy a decir. My wife doesn't know what I'm about to say, Pero cuando yo era soltero estaba orando. but when I was single, I was praying Le estaba pidiendo al Señor una esposa. and I was asking the Lord for a wife. Una esposa que amara a Dios I was asking God for a wife that would love God y que estuviera dispuesta a sacrificarlo todo por Él. and that would be willing, a woman that would be willing to sacrifice everything for God. Porque es la decisión que yo decidí hacer hace mucho tiempo. Because that is the same decision that I decided to make so long ago. Y el primer día que conocí a mi esposa, And the first day that I met my wife, me invitó ella a comer con ahora mi cuñado. she invited me to eat with who is now my brother-in-law. Y cuando llegué a su casa, And when I reached her house, en medio del lugar donde ella vivía, in the middle of the place of the house where they dwell, ella tenía su sala, su comedor y una puerta. she had a reception room and a kitchen and a door. Y una puerta en medio de la sala, And del there was comedor. a door that led to the living room. Esta puerta no tenía paredes. And this door did not have a wall. No sabía cuál era el propósito de la puerta. There was no wall. It was just a door, and I did not know the purpose of that door. Era un poco raro It was a little strange mirar una puerta en medio. just to see a door sitting in the middle. Una with no puerta wall. que no lleva nada, que no tiene propósito, que simplemente está allí en medio del... It's just a del frame with a door that seems to, have no purpose there. Y cuando me acerqué a la puerta, And when I came to that door, había un verso escrito. there was a verse that was written on it. He aquí yo estoy a la puerta y toco. And the verse was, behold, I am at the door and I knock. Si alguno abre la puerta, If anyone opens the door, entraré a él I will enter into them y cenaré con él and I will have communion with them y él conmigo. and them with me. Apocalipsis 3:20 creo. Revelation 3 verse 20. Quiero decirte en este día I want to tell you today que el Señor está tocando tu puerta. that the Lord is knocking at your door. Le está tocando la puerta de tu corazón. God is knocking at the door of your heart and your mind. Se acaba un año. And we're coming to the end of a fiscal year. Está a punto de comenzar el año 2025. And this year 2025 is about to start. Yo no sé cuáles son tus planes. I don't know what your plans are. No sé cuáles son tus metas. I don't know what your personal goals are. Pero quiero invitarte But I want to invite you a acercarte a Dios. to come close to your God, Aprender la palabra de Dios que fue hecha carne. to learn about the Word of God that was made flesh, A no ser simplemente un creyente, to not just be a simple believer, pero a convertirte en un discípulo but to become a true disciple, que busca a Jesús en el 2025. a true disciple that looks for Jesus in Que 2025, busca entender su palabra eterna. that truly seeks to understand His eternal Word, Que busca la voluntad de Dios para sus hijos y su matrimonio y sus finanzas. that seeks for the will of God for his marriage, for his children, and for his finances. Cuando cantaban las hermanas When the sisters were singing, y el hermano Gutiérrez estaba cantando, and when Brother Gutierrez was singing those specials, me llevó para atrás cuando yo era muy joven, it took me flashback when I was very, very young, como de 15, 16 años. 15 or 16 years of age at that time. Y oí una voz en mi mente: And I heard a voice in my mind todos los dones que te he dado, that voice said, all the gifts that I have given you,
son míos. are mine, said that voice. Todos los dones que tienen estos niños, estos jóvenes, estos adultos, All the estos gifts. hombres, estas mujeres. All the gifts that these young men, young ladies, all these kids, all these men and women, Dile, son míos. those gifts are mine, said that voice. Son míos That voice said, they are mine. para traerme honra y gloria. And he said, those are to bring glory and honor to me, said that voice. Y me puse a pensar, And I started to think, mientras miraba los diferentes dones y talentos, while I saw the different gifts and talents that people had in their potential, cuántos dones hay en medio de nosotros. I couldn't help but notice how many gifts and talents there is among us. Que podemos elevar el nombre de Jesús. And with those gifts, we can elevate the name of the Lord Jesus. Si tú te lo propones, si yo me lo propongo, If you propose to yourself and I propose to myself, este 2025 for this coming year 2025, puede ser el año que tocamos a Dios con nuestras vidas. could be the year we touch the Lord with our lives like never before. Nada más en esta vida vale. Because nothing else in this life Nada más en esta matters. vida importa. Nothing else in life matters. Mira, hace unos días fui a un funeral. Several days ago, I went to a funeral. Ustedes saben, You know, no se llevó el dinero, that person that passed away did not take their money with them. no se llevó la casa, Did not take his house with them. no se llevó sus hijos. Did not take their children with them. Dejó a 3 hijos aquí. Actually left 3 children No se behind. llevó a la esposa. He did not take his wife. Ahí terminó el amor. Ni el amor pudo ir más allá de la muerte. The love of his life, the marriage, that love ended there. He could not even take his love with him. Se fue solo. He left alone. Se fue solo. He left alone. Miraba su cuerpo ahí. I saw his physical body there. Mira, tenía una corbata y una camisa blanca. They had a white shirt and a black tie on. Y pasé y lo miré. And I came forward and I saw the body. Solamente quedaba el cascarón. Only that shell was left Se había ido. because he had left Enfrente de la presencia de Dios. to be before the presence of God. Toda la gente llorando, triste, Everybody else around crying and sad. normal. It's normal. Pero él se fue solo. It's normal, but he left alone. ¿Sabías tú que te vas a ir solo? Did you know that you will leave alone? Tu hijo va a llorar, pero no va a ir contigo. Your children may cry, but they can't Tu go with you. esposa va a llorar, pero no va a ir contigo. Your wife will cry, but she Tu can't esposo go no with va a ir you. contigo. Your husband cannot go El with you. pastor no va a ir contigo. Pastor cannot go with you. Lo único que se va a ir, The only thing that will go lo que hiciste para Dios is what you did for God when you were alive en esta tierra. on this earth. Pasa al altar Come to the altar. mientras cantamos esta Come to canción. the altar while we sing this praise. El altar está abierto. The altar is open.